Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso, continuamos con las reacciones químicas, tema 5, ¿vale? Y continuamos con la ley de las proporciones definidas, en este caso, ¿de acuerdo? Que es la ley de Proust, ¿de acuerdo? Seguimos dentro del punto correspondiente a las leyes ponderales. Recordemos que son la ley de conservación de la masa de Lavoisier, que ya hemos visto, la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, y la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Hoy lo que vamos a tratar es la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, ¿de acuerdo? Fue enunciada por Proust en 1799 y obtenida a partir de experimentos con reacciones químicas. Lo que dice la ley de Proust es que cuando dos o más elementos se unen para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción de masas. La ley así leída, claro, uno la lee y no se entera absolutamente de nada, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tratar ahora es de interpretar esa ley con un ejemplo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos a hacer algunos ejercicios para que la podáis asimilar con más facilidad. Bien, vamos a realizar un experimento muy sencillo. Nosotros hacemos reaccionar cloro y sodio para obtener cloruro de sodio. Y de esa reacción se obtienen estos resultados. Fijaros, nosotros inicialmente hemos hecho reaccionar, mejor dicho, 10 gramos de cloro con 10 gramos de sodio. Inicialmente no teníamos nada de cloruro de sodio. Una vez que acaba la reacción, vemos que nos sobra cloro, 3,5 gramos, nos sobra sodio y que se han obtenido 16,5 gramos de cloruro de sodio. Bien, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que como se cumple la ley de Lavoisier, sí o sí, si se han obtenido 16,5 gramos de sodio, perdón, de cloruro de sodio, y no me ha sobrado sodio, todo el sodio se encuentra en el compuesto. Es decir, que los 6,5 gramos que faltan hasta los 16,5 deben ser de cloro. Por eso me ha sobrado 3,5 gramos de cloro. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, si aplicamos la ley de Lavoisier, los 16,5 gramos de cloruro de sodio que se han obtenido deben de provenir ¿de dónde? Deben de provenir de los 6,5 gramos de cloro que han reaccionado de los 10, los otros nos sobran, y de reaccionar con esos 10 gramos de sodio para obtener los 16,5 gramos de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que la proporción en masas que ha reaccionado para formar el cloruro de sodio es que cada 6,5 gramos reaccionan con 10 gramos de sodio. ¿De acuerdo? Bien. Pero bueno, vamos a seguir analizando. Hemos obtenido, repito, la masa de cada elemento en el compuesto. Lo que tengo de cloro y lo que tengo de sodio. Ahora vamos a aplicar la ley de Proust, pero no vamos a enunciarla otra vez, sino que vamos a analizar lo que dice la ley. Bien, la ley dice dos o más elementos, en este caso de mi ejemplo son el cloro y el sodio, se unen para formar el mismo compuesto. En este caso han formado cloruro de sodio. Lo que dice Proust es que su proporción de masas, es decir, el cociente entre sus masas, es fijo. Es decir, que el cociente entre la masa de sodio y la de cloro, o al revés, o viceversa, será siempre constante. Por ejemplo, aquí he dividido la masa de cloro entre la masa de sodio. Los 6,5 gramos entre los 10 gramos. Y se obtiene 0,65 gramos de cloro frente a gramos de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que independientemente de la cantidad de cloruro de sodio que yo tenga en un bote, 100 gramos, 500, 627,5, me da igual, por cada gramo de sodio que haya ahí, tenemos que tener 0, o sea combinado, o necesitaremos 0,65 gramos de cloro. Esto es algo parecido a que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿de acuerdo? Como si fuese un cambio de unidad, pero aplicando la ley de las proporciones definidas. Decimos aquí que el cociente entre sus masas, yo he dividido la de cloro entre la de sodio, pero podía haber dividido la de sodio entre la de cloro. La proporción es el cociente. Si lo hago así, lo que estoy diciendo es que por cada gramo de cloro que reaccione, yo voy a necesitar
1,54 gramos de sodio. Cuando nosotros aplicamos la ley de Proust, cualquiera de las dos proporciones nos vale, mejor dicho. Lo mismo que cuando yo hago un cambio de unidad, me vale el kilómetro son 1000 metros, que decir que un metro son 0,001 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora un par de ejercicios de aplicación para que veáis cómo se aplica la ley de Proust. Bien. El primero nos dice, reaccionan exactamente 32 gramos de azufre con 63 gramos de cobre. Ya sabemos que ese dato que nos dan va a ser para aplicar la ley de Proust. Y esas dos cantidades que reaccionan exactamente entre sí lo hacen para formar un sulfuro de cobre concreto. Bien. Nos dice ahora que en esta tabla, en la siguiente tabla, tenemos varias muestras de minerales. Y la pregunta que nos hace es cuál de estas muestras es la del mineral o de la del sulfuro de cobre que han formado el azufre y el cobre al combinarse con esta misma proporción. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tabla, como veis, con una muestra A, con una determinada masa se ha hecho un análisis y se sabe qué cantidad de cobre hay y qué cantidad de azufre hay en esa muestra. Y aquí pasa con los otros igual. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es aplicar la ley de Proust para conocer la proporción en la que se combinan los dos elementos. ¿Vale? Bien, dividimos. Yo he dividido la de cobre entre la de azufre porque es más cómodo dividir el más grande entre el más chico, pero lo podéis hacer como queráis. ¿Eso qué quiere decir? Pues vuelvo otra vez a insistir en lo mismo, que por cada gramo de azufre que reaccione necesitaremos 1,98 gramos de cobre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo primero, aplicar la ley de Proust. Y ahora vamos a ver cómo identificamos cuál de las tres muestras se corresponderá con el sulfuro de cobre que nosotros tenemos. Para ello vamos a utilizar, por eso la vuelvo a poner aquí, la proporción que hay entre el cobre y el azufre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Proust a cada una de las muestras. Es decir, vamos a dividir la masa de cobre entre la de azufre para la muestra A, B y C. Aquí está. Y del resultado obtenido podremos identificar qué muestra es la que se corresponde con la del sulfuro de cobre que nosotros tenemos. ¿Cuál será? Pues, según la ley de Proust, la muestra A, B o C será la correspondiente al sulfuro de cobre si su proporción de masas es igual a la del sulfuro de cobre que nosotros tenemos. Vemos que es la muestra B la que tiene una proporción de masas que se corresponde con el sulfuro de cobre que nosotros tenemos. Pues las otras dos muestras, A y C, pues serán de otros sulfuros de cobre, pero no del sulfuro de cobre que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos ahora a un segundo ejercicio. Parece un poquito más largo, pero no lo es, porque ya tenemos una base del ejercicio anterior. Dice el ejercicio, se comprueba de forma experimental que 3,2 gramos de azufre reacciona completamente con 20 gramos de mercurio para dar un sulfuro de mercurio. ¿De acuerdo? Y nos pide calcular una serie de cosas. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que me pide calcular es la cantidad de sulfuro de mercurio obtenido. ¿De acuerdo? Recordemos, si yo tengo 3,2 gramos de azufre y reaccionan con 20 gramos de mercurio, para yo calcular la cantidad de sulfuro de mercurio, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Lavoisier. ¿De acuerdo? El azufre reacciona con el mercurio y sostiene sulfuro de mercurio. La suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Estamos aplicando Lavoisier. Sustituimos los datos del azufre y del mercurio, aquí están, y calculamos la masa de sulfuro de mercurio. ¿De acuerdo? Como veis, muy sencillo el apartado A. Vamos ahora al apartado B, que lo tenemos aquí también. ¿De acuerdo? Ahora nos pide la masa de azufre necesaria para que reaccionen completamente 5 gramos de mercurio. Esto parece un poco rara la pregunta, pero es muy sencilla. Siempre que nos pregunten esto, qué masa de un elemento reacciona con otra de otro, lo primero que hay que hacer es aplicar la ley de Proust. Y la podéis aplicar en la relación como queráis. El azufre dividido el mercurio entre el azufre. Yo en este caso he cogido el mercurio entre el azufre. ¿De acuerdo? Bien. Y sale la proporción de masas, sale 6,25. Es decir, ¿de dónde he tomado yo estos datos? Pues de
los datos experimentales, ¿de acuerdo? En los que nos dice exactamente la cantidad de azufre que reacciona exactamente con la cantidad de mercurio para dar este sulfuro de mercurio concreto. Bien. Nos sale, si interpretamos esto, de la ley de Proust, que por cada gramo de azufre que reaccione yo voy a necesitar 6,25 gramos de mercurio. Fijaros que esto parece una equivalencia, como cuando se hacía un cambio de unidad, exactamente igual, solo que esta equivalencia la estamos obteniendo de la aplicación de la ley de Proust. Bien, pues ahora, para calcular qué masa de azufre necesitamos para que reaccionen los 5 gramos de mercurio, pues simplemente vamos a aplicar un factor de conversión que surge de la aplicación de la ley de Proust. Si yo tengo 5 gramos de mercurio y quiero saber qué masa de azufre reacciona, pues el mercurio lo pongo abajo, el azufre arriba, ¿y qué relación hay entre los dos? Pues la relación que marca la ley de Proust. Por cada gramo de azufre reaccionan 6,25. Hago mi factor de conversión y obtengo el resultado correspondiente. Como veis, es muy fácil. Vamos ahora al apartado C. El apartado C es exactamente igual que el B, ¿vale? Exactamente igual que el B, solo que ahora me dice que son 10 gramos de azufre los que reaccionan completamente. ¿Y cuánto reacciona de mercurio? Entonces volvemos a aplicar la ley de Proust, pero claro, ya esa relación la hemos sacado antes en la diapositiva anterior. Entonces partimos de los 10 gramos de azufre, ahora el azufre se pone abajo y ahora el mercurio se pone arriba. Y la proporción que hay entre ellos. Repito, esto es como si hiciésemos un cambio de unidad. Necesitamos una equivalencia. Para pasar de kilómetros a metros, yo necesito una relación entre los kilómetros y los metros. 1 kilómetro, 1000 metros. Para pasar o para saber qué cantidad de un elemento, ¿de acuerdo?, reacciona con una determinada cantidad de otro, yo necesito una relación entre los dos. Y esa relación me la da la ley de Proust, la ley de las proporciones definidas. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual el cálculo al final es muy sencillo. ¿De acuerdo? Hacemos el cálculo y nos sale que para que reaccionen completamente los 10 gramos de azufre vamos a necesitar 62,5 gramos de mercurio. Y por último nos pide el porcentaje de azufre y de mercurio que hay en el compuesto. Bueno, pues el porcentaje es calcular tanto por ciento. Es decir, cuando nosotros nos piden calcular qué tanto por ciento de alumnos o de alumnas hay en un aula, lo que cogemos es el número de alumnos, lo dividimos entre el total del aula y el número de alumnas entre el total de alumnos que hay en el aula y multiplicamos por 100. Pues aquí hacemos exactamente igual. Para calcular el porcentaje de azufre y el porcentaje de mercurio que hay en el compuesto, lo que hacemos es aplicar un tanto por ciento. ¿De dónde sacamos los datos? Pues los datos los tenemos aquí. Yo necesito una masa concreta de un elemento, 3,2 gramos, que reacciona exactamente con otra masa de otro, 20 gramos, y dividirla en una masa concreta de sulfuro de mercurio, que es la que obtuvimos en el apartado A. Es decir, la que obtuvimos de la ley de Lavoisier, los 23,2 gramos. ¿De acuerdo? Entonces dividiremos la masa de azufre entre la masa de sulfuro de mercurio, la masa de mercurio entre la masa de sulfuro de mercurio y multiplicaremos por 100. 3,2 gramos de azufre entre el total del compuesto, que era 23,2, en la masa de mercurio, que son 20 gramos, entre el total del compuesto, 23,2, y multiplicamos por 100. Es decir, que el porcentaje de azufre que hay en ese compuesto, en ese sulfuro de mercurio, siempre va a ser 13,8%, y el porcentaje de mercurio en ese sulfuro de mercurio concreto va a ser siempre 86,2%. De aquí, ¿qué podemos deducir? Pues que siempre que cojamos 100 gramos de ese sulfuro de mercurio, ¿de acuerdo?, en esos 100 gramos va a haber siempre 13,8 gramos de azufre y 86,2 gramos de mercurio. ¿De acuerdo? Bien, espero que con estos dos ejercicios os sea mucho más fácil hacer cualquier problema o cualquier ejercicio relacionado con la ley de las proporciones definidas de Proust. Bien, finalizamos el vídeo.